están, amigos? Dios les bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Agradezco también el apoyo que están dando a nuestro canal. El poder compartir los videos ha sido de bendición. El comentar, el dejar un like, siempre es de mucha ayuda para que este material pueda llegar a muchas personas. Y yo quiero invitarlos a que puedan usar bien esto que estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Aquí hay muchas personas que no saben leer y que podemos acercarles este recurso. A lo mejor dentro de la familia, dentro de las personas a nuestro alrededor, hay personas que no pueden leer la Biblia, pero con estos videos ellos pueden ir escuchándola e ir conociendo al Señor, así como nosotros lo estamos haciendo. O también personas tal vez que son invidentes, pues no hay forma de que lo lean, pero sí pueden escucharlo y puede ser de mucha bendición para ellos. Así que yo les animo a que no se limiten y que si hay alguien con estas características o incluso los pequeños que están aprendiendo a leer, que leen un poco lento, pueden motivarlos a leer la Biblia, a practicar su lectura mientras también van escuchando la lectura junto con nosotros. Así que puede ser de mucha utilidad si en verdad queremos utilizarlo para eso. Así que, hermanos, vamos a continuar con nuestra lectura de hoy y vamos a leer el capítulo 7 y 8 del Evangelio de Lucas y vamos a orar antes de hacerlo. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por la vida que nos das. Oro, Señor, por la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que están siguiendo este plan de lectura, para que tú, Señor, les des tu gracia, tu favor, para que tú les des el tiempo para sentarse a leer o para escuchar tu palabra, que tú pongas en su corazón el anhelo, Señor, de pasar un tiempo contigo. En tus manos los encomendamos, Señor, y te suplicamos también que tú los guíes, que tú los guardes, que tú sanes sus dolencias y sus enfermedades, que seas, Señor, supliendo cada una de sus necesidades. En Cristo Jesús. Amén. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Palabra de Dios. Hermanos, gracias a Dios, hemos leído ya 2 capítulos, Lucas 7 y Lucas 8. Y es importante no solamente leer de forma superficial, sino que aquello que nos atrajo mientras iba pasando esta lectura
podamos regresar a ello. O cuando vayamos leyendo y algo les llame mucho la atención, pueden pausar el video y meditar un poco en lo que están leyendo. Estos 2 capítulos son extensos, pero traen mucha riqueza también para nuestras vidas. Vemos a Jesús obrando milagros poderosos. En estos 2 capítulos encontramos 2 milagros de resurrección. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero también resucitó a la hija de Jairo. El poder de Jesús es incontenible, es incomparable. Él es el Todopoderoso porque Él es Dios y no hay nada imposible para Él tampoco. Él tiene el poder para sanar, para darnos vida. Para eso vino Jesús, para morir en la cruz y darnos vida a ti y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Pero vemos también aquí a hombres y mujeres que ponen su fe en el Señor. Vemos que hay hombres y mujeres que pareciera que su fe es más fuerte que incluso la de los discípulos de Jesús. Vemos a hombres y mujeres que necesitan un milagro en sus vidas y que por un lado, la mujer había gastado todo su dinero, había buscado sanidad para ella por diversos medios. Los doctores la habían dejado sin ni un peso. Estaba quizás esta mujer en la quiebra. Económicamente estaba mal, físicamente estaba mal, socialmente peor, porque era rechazada a causa del flujo de su sangre. Para el pueblo judío, una mujer con flujo de sangre quedaba ceremonialmente impura. Tenía que ser apartada de los que participaban de la adoración a Dios, de la liturgia a Dios. Y esta mujer era rechazada por la sociedad. No podía tocar a nadie porque aquel a que tocara quedaba impuro también. Era inmundo ya. Así que esta mujer entiende y el Señor pone la fe en ella para darse cuenta que quien verdaderamente podía liberarla de este sufrimiento no era otro, sino Jesús mismo. Él tenía el poder para sanarla y pone su fe en Él, pone su fe en Jesús. Ella sabía que si tocaba el manto de Jesús podía ser sanada, pero la fe no es en el manto de Jesús. Jesús se detiene a hablar con ella y le expresa esta palabra en el versículo 48 del capítulo 8. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pero esta fe, hermanos, no es en la ropa de Jesús. No es que si hoy tuviéramos un pedazo de esa vestimenta de Jesús y con tocarla seríamos sanos. No. Lo que nos sana es el objeto de nuestra fe. Es en quién está puesta nuestra fe. Y esta mujer tenía su fe puesta en Jesús. Lo mismo Jairo. Sabía que Jesús tenía el poder. Había escuchado acerca del poder de Jesús, de sus milagros. Y este hombre, aunque era un cristiano en lo secreto, en lo oculto, tenía fe en que Jesús podía sanar a su hija. Y el Señor lo sorprendió al demostrarle que no solamente tenía el poder para sanar, sino incluso para devolverle la vida, para devolver de la muerte a su hija. Y eso es increíble, poderosamente importante este testimonio del poder de Jesús, del poder de nuestro Señor. Pero algo también que llama mi atención es las preguntas que se hacen los hombres acerca de Jesús. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este?, se preguntan los discípulos. Pero también los fariseos, los publicanos, se preguntaban quién era Jesús, que tenía la autoridad para perdonar pecados. ¿Quién es?
Y quiero recomendarles una alabanza que es de una amiga y una hermana en Cristo, ex compañera del seminario también, Itamar Hernández. Se las voy a dejar por aquí en uno de estos dos lados para que puedan darle clic y que puedan ir a escuchar esa alabanza. Y si no, les voy a dejar el link en la parte de abajo en la descripción, porque ella escribió una alabanza que es muy, muy, muy hermosa la letra y seguramente les va a gustar y va a bendecir sus vidas. Así que, hermanos, les invitamos a que puedan continuar con este plan de lectura. Si se dan cuenta, hemos sido un poco más lentos con el Evangelio de Lucas porque los capítulos son mucho más extensos. Queremos disfrutarlos, queremos aprovecharlo, pero no se rindan, sigamos adelante y no se olviden de dejar un like al video, de compartir el video con sus familias, amigos, compañeros, con todo el mundo y también suscríbanse al canal. Y pónganle donde está la campanita, activen todas las notificaciones para que en cuanto se suban nuestros videos, les llegue la notificación directamente a su celular o a su computadora. Así que, hermanos, les agradecemos una vez más que puedan continuar con nosotros en este plan de lectura de la Biblia en 2 meses y los esperamos el día de mañana para seguir leyendo la Biblia entre amigos. Que Dios les bendiga.